Paz de Cristo, hermanos, un gozo saludar a cada uno de ustedes. Aquí la congregación en Rancho ya se está poniendo celosa porque estoy pasando más tiempo con ustedes que con ellos, según me dicen. Espero que todos estén bien y bendecidos. Me da mucho gusto verlos, aún por este medio. Eh, que Dios los guarde. Si están trabajando por allí o en alguna ocupación y pueden oír, está bien. Si pueden encender la cámara mejor, pues les voy a decir lo que le dijo Moisés a Dios: muéstrame tu gloria, no, muéstrame tu gloria. Hermanos, quiero anunciarles que sé que se gozaron el domingo con nuestro hermano Álvaro. Me dijo que el curso estuvo muy bonito, que ustedes alabaron a Dios con todo su corazón. El domingo estará predicando el hermano Anderson allí, y el día 9 yo estaré predicando, pero por video. Hoy, anoche ya prediqué el sermón, solo yo y Dios, y a Dios le gustó. Espero que les guste a ustedes, ¿sí? Ustedes van a recibir esa prédica allí y se van a gozar Dios mediante, y después van a ir otros hermanos. El 28-29 va el hermano Martín Pérez con un seminario el sábado y luego el culto el domingo. Y así, yo llego allí en persona el día 11, Dios mediante. Es entre semana, y estaré visitando a algunos de ustedes según el programa que me pone el hermano Anderson, para tomar un café con ustedes, para pasar un tiempecito con varias familias y irnos conociendo mientras estoy como interino. Entonces, el hermano Jorge Medina es el decano del Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Tiene varias maestrías, algunas de ellas en idiomas. Está en un plan, está proyectándose hacia el doctorado. Y bueno, aquí nos bendice cada lunes con las sesiones en el instituto. Así que ustedes van a recibir más que un estudio bíblico, como si yo lo estuviera dando o alguien más. Es una clase tipo instituto. Así que aprovechen estos 8 semanas, porque van a aprender mucho, 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 gracias a Dios. Entonces, yo tengo que retirarme porque tengo otra cita aquí. Acá son las 6 de la tarde, pasaditas, y tengo que retirarme, pero quería saludarlos, quería verlos, quería decirles que estamos orando por usted todos los días y que ahí nos lo vamos a ir llevando de semana a semana. Dios está con nosotros y nosotros también estamos con ustedes. Así que yo los dejo en muy buenas manos. Nuestro hermano Jorge Medina con nosotros, y en unos segunditos yo me retiro sin hacer ruido y el hermano sigue con su curso. Hermano Medina. Gracias, pastor. Shalom a todos, paz de Cristo. Qué gozo poder estar con ustedes. Pero qué bueno, hermano, el Señor que nos da esta oportunidad. Voy a estar compartiendo mi pantalla con ustedes, como normalmente lo hacemos en el Instituto Bíblico también. Voy a estar ya comenzando con la clase. Vamos a tener esta clase de lo que llamamos en teología la neumatología, ¿ok? Y neumatología simplemente significa el estudio del Espíritu Santo. Y ustedes en pocos momentos van a ver por qué esa designación al curso. Pero el número de curso es TS, eso es Teología Sistemática 117, Neumatología, la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener ese enfoque en la obra del Espíritu Santo, y obviamente nuestro enfoque va a ser más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, aunque en esta introducción vamos a estar comenzando en el Antiguo Testamento, donde corresponde, y tal vez hasta casi en la eternidad. Ok, al final del estudio les vamos a dar una oportunidad, o a cada cierto tiempo les voy a dar una oportunidad para que puedan hacer preguntas. Tenemos 8 semanas, tenemos 8 clases, así que si tiene X o Z preguntas con relación al Espíritu Santo,
Trate de mantenerse dentro del marco que estamos trazando poco a poco. Ok, de cualquier manera, al final también les voy a dar mi correo electrónico personal del instituto para que puedan mandar preguntas relacionadas con la clase que tal vez no se pudieron tocar por alguna razón. Ok, no van a tener tantas tareas como normalmente les daríamos. No vamos a tener un libro de texto, pero sí van a tener que memorizar por lo menos un versículo bíblico cada semana. Así que ya sea que tengan que grabarse a sí mismos, eso es lo que hacemos en el instituto, agarran el celular y se graban diciendo de memoria el versículo y luego envían eso al instituto, tal vez tengan que enviarlo al hermano Anderson en este caso, pero eso creo va a ser lo máximo de tareas, no sé, a no ser que el Señor dicte otra cosa. Okay. Al final del curso, los que han estado presentes las 8 semanas y han hecho la tarea, van a poder recibir un certificado de este curso. Eh, Estoy entre dos mentes de tener un ensayo final, que sería una página tal vez simplemente, o tener un examen que lo tendrían que hacer en líneas, tal vez falso, verdadero y después selección múltiple, algo así. No va a ser muy complicado, no se preocupen. Entiendo que a veces cuando uno ha estado fuera de la escuela por un tiempo es un poquito difícil retomar, ¿verdad? Um, pero todos estamos ahí y yo le confieso, estaba de hecho antes de comenzar, estaba viendo que tengo aquí, no sé si lo van a poder ver ahí, no creo, pero un versículo que estaba memorizando es Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y pueden hacer eso para memorizar, ¿no? Pero van a tener que tener esto ya sea en la cartera, en el bolso, la billetera, qué sé yo. Um, y tal vez hasta desafiar a su familia, ¿no? Esposo desafía a la esposa, desafían a los hijos van a ganar, seamos honestos, la mía siempre me gana en eso, pero es una buena manera de estar aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Entonces comenzamos con esta breve introducción. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo y más específicamente la obra del Espíritu Santo, pero cuando hablamos de esto, necesariamente tenemos que comenzar en el principio. Y Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice el verso 2, estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos ver nosotros cómo es que comienza, perdón, cómo es que comienza la Biblia misma con la actividad del Espíritu de Dios. Note que nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perdóneme, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya en la hermenéutica, que es la ciencia de interpretación, hay una ley que es conocida como la ley de primera, es decir, ah, donde sea que se menciona algo por primera vez, uno tiene que prestarle doble atención. Y porque generalmente uno va a encontrar un tipo de definición en esa situación. Y en este caso, el hecho de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ya nos está queriendo dar a entender quién o qué es el Espíritu de Dios. Y tiene que ver con movimiento, tiene que ver con acción. ¿Ok? Espíritu de Dios viene del hebreo Ruach Elohim, y Ruach, que aquí está transliterado al español para fácil pronunciación, significa espíritu, pero también significa aliento, puede significar viento, puede significar aire. Entonces, sea como usted lo entienda, el contexto determina cómo se va a traducir.
esta palabra. Entonces, el uso que la Biblia misma le da es lo que define cómo traducir la palabra. Y esto no es propio solamente de Ruach, sucede en multitud de otras palabras que el contexto nos dice cómo traducirlo. Les puedo dar un ejemplo en español. Por ejemplo, cuando hablamos de bomba, necesitamos un contexto para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Puede ser una bomba de agua, puede ser una bomba explosiva. Entonces, el contexto nos va a decir cómo traduzco esto. Lo mismo sucede con la palabra batería, ¿no? Dependiendo de los países. En Bolivia, uno puede hablar de baterías como lo que llamamos pilas, ¿verdad? Qué sé yo, se pone en una linterna para que pueda funcionar, es la fuente de poder. Pero también hablamos de batería en la iglesia, de un instrumento musical. Entonces, el contexto nos dice a qué se refiere y a veces, aun cuando se traduzca por la misma palabra, el significado es completamente distinto, ¿verdad? Lo mismo sucede con Ruach y hay ocasiones donde hay un juego de palabras, aún en el texto mismo, y vamos a ver esto en Juan capítulo 3, cuando Jesús hable con Nicodemo acerca del Espíritu. Porque esto de espíritu, viento y tal vez a un soplo sería apropiado añadir acá en estos significados. Nos dice mucho al respecto. Déjeme ver aquí en la escritura. Estoy en la Reina Valera 2015. Hice una búsqueda, como pueden ver acá, por la palabra espíritu. ¿Ok? Entonces ahí la tienen, pero me aseguré de poner espíritu con E mayúscula para que encuentre solamente esas referencias que los traductores piensan que se refiere al Espíritu de Dios. Y obviamente Génesis 1:2 es nuestra primera referencia con relación a esto. Um, pero luego tenemos Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano. Um, Veamos aquí, Éxodo 31:3. En el contexto está hablando que ha llamado a un hombre, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios con sabiduría. Es decir, el Espíritu de Dios le dio a este hombre sabiduría, entendimiento, conocimiento para ser un buen artesano. Imagínense, entonces el Espíritu Santo que está moviéndose en las aguas en Génesis 1:2, ahora se está moviendo en un hombre para darle habilidad para poder realizar cierto tipo de diseño artístico, para trabajar en diferentes materiales, y etcétera, etcétera. Entonces, yo no sabía que el Espíritu Santo podía hacer esto. ¿Se da cuenta? Pero esta búsqueda de espíritu nos da ese tipo de ideas. Entonces, siempre es una buena idea cuando usted va a estudiar la Biblia. Si no tiene el software bíblico Logos, que está disponible para todos nuestros estudiantes, lo pueden obtener por un precio increíblemente bajo. Es un paquete de como $2,500 que usted lo puede obtener por 100. Y entiendo que al cambio tal vez es un poquito alto para Sudamérica, pero aún así muchos hermanos han expresado que es un precio inigualable. Pero si no tuviera el software bíblico Logos, al final de la Biblia usted tiene una concordancia breve, por lo menos. Entonces vaya a esa concordancia, busque la palabra espíritu o cualquier otra palabra que usted esté estudiando, y entonces puede usted mirar qué es lo que la Biblia dice al respecto. Tenemos también Éxodo 35:31, lo ha llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento. Números, yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del Espíritu que está en ti. Dios está hablando con Moisés y lo pondré en ellos, es decir, en los ancianos de Israel. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo. Es decir, ese Espíritu de Dios que habitaba en Moisés, que le daba la habilidad de juzgar en su pueblo, así como ser el líder de ese pueblo, ahora Dios lo va a transmitir a otros. Entonces, notamos que este espíritu es un espíritu de acción, es un espíritu que se mueve, es un espíritu que da talentos o dones, y es un espíritu que puede estar habitando al mismo tiempo en más de una sola persona a la vez.
Y Dios cumple su promesa, toma del espíritu que estaba sobre él, lo pone sobre los 70 ancianos. Eh, y bueno, aquí hay más referencias similares. Números 11:29 va a ser importante en el sentido de que esta oración o esta expresión es, es después realizada por Dios. Es decir, aquí dice Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Está hablando con alguien de Israel. Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces note aquí cuando él dice que todos, ojalá que todos fueran profetas y que todos pudieran recibir el espíritu de Dios, que Dios pudiera poner su espíritu sobre todos ellos. Y esto se realiza, sabemos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, algo bastante interesante que podemos ver acá. Ok. En Jueces 3:17, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, Mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Entonces está hablando de que el Espíritu del Señor ayuda a alguien a juzgar a Israel y también a salir a la guerra. Entonces, note cómo el Espíritu no está limitado simplemente a ciertas cosas. Y aun cuando en el Nuevo Testamento estemos hablando acerca de el fruto del Espíritu o los dones del Espíritu, también tenemos que darnos cuenta, hay ministerios del que el Señor da a la gente. Entonces, no hay una limitación de lo que el Espíritu puede hacer porque el Espíritu, vamos a aprenderlo en unos cuantos minutos, es Dios y Dios no tiene límites en cuanto a lo que Él puede hacer. Pero notamos en cada una de estas cosas que el Espíritu del Señor está haciendo algo, está dándole a alguien cierto tipo de habilidades para realizar algo específico. Jueces 6:34, entonces Gedeón fue investido por el Espíritu del Señor. Él tocó la corneta y los de Abiezer acudieron para ir tras de él. Entonces, esa unción para liderazgo en este caso. Y tenemos el mismo Espíritu viene sobre Jefté. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón. Y aquí otra vez. Y vemos vez tras vez, por lo menos en Jueces, esto sucede. En 1 Samuel 16 se utiliza en relación a Saúl. Saúl, a quien se le dice, entonces el Espíritu del Señor descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Saúl, que al principio cuando Dios lo escoge, está escondido, ¿no? Detrás del bagaje de los animales y luego cuando ya el Espíritu del Señor desciende sobre él, entonces es cambiado en otro hombre. Entonces notemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se mueve libremente, pero escoge solamente ciertas personas, líderes, ancianos, en este caso futuros reyes, para ungirlos o darles sus dones y su presencia. Y uno que otro que va a hacer algo especial para la casa del Señor, en este caso gente, artesanos que reciben ese espíritu para poder hacer los implementos del tabernáculo, etcétera. Y entonces eso es lo que Dios está haciendo a través de todo esto. En 1 Samuel 10:10 sucede lo que se profetiza, el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl con poder y profetiza en medio de ellos. Y luego también el Espíritu de Dios desciende con poder sobre él cuando escucha que algo que no debería estar sucediendo en su reino está sucediendo y se enciende en ira en gran manera. Y aquí es donde finalmente toma, como quien dice, su llamado de rey muy en serio y dice, vengan, vamos a ir a solucionar esto y aquel que no envíe soldados para ayudarme, nosotros nos vamos a volver contra él y qué sé yo. Entonces, aún el Espíritu de Dios puede de alguna manera ayudar o encender la ira de alguien cuando hay algo injusto que está sucediendo o cuando algo que
Dios ha decretado que sea hecho no es realizado. ¿Okay? Y bueno, podemos seguir adelante con todo eso, pero entonces esto es importante para nosotros entender esa falta de limitación que tiene el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Ah, en este caso, en Jueces capítulo 14, verso 6, vemos nosotros que el Espíritu descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, aquí el Espíritu de Dios desciende y le da poder físico, en este caso, a Sansón. Tenemos referencia en 1 Samuel 16, que ya la leímos, serás cambiado en otro hombre, y es a Saúl. Y luego Isaías 61:1, y obviamente tardaríamos un par de horas leyendo todas las referencias al Espíritu del Señor o Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 61:1 es profético, obviamente. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Entonces note que el Espíritu del Señor aquí equivale a unción. De ahí es de donde nosotros como cristianos nos prestamos ese tipo de definición, porque normalmente eso es lo que entendemos por el Espíritu del Señor, la unción del Señor, ¿verdad? Me ha enviado, dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Sabemos que esto va a ser citado por Jesús en referencia a sí mismo en el Nuevo Testamento. Y de aquí es de donde surge. Ahora, ese espíritu, entonces, note que es enviado, dice, para anunciar, es decir, es un espíritu que le da la capacidad a alguien de predicar el evangelio, las buenas nuevas. A esto nos referimos cuando hablamos predicó con unción, es decir, de una manera que convence o hace a alguien convicto de sus pecados, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Entonces, todo esto sucede por ese mismo Espíritu del Señor. Entonces, este Espíritu es real, es el Espíritu de Dios mismo. Y ahora surge entonces esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la identidad de este Espíritu Santo? O en otras palabras, ¿quién es el Espíritu Santo? Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Siéntanse en libertad ahora sí de hacerla si gustan. Y si no, continuamos. Hermano Jorge, Tres, buenas noches, Dios lo bendiga. adelante. De mucho gusto, Wilder. Hermano, le hago una pregunta. ¿Una manifestación del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo en una persona es lo mismo? No, hermano, es diferente, pero la distinción solamente surge en el Nuevo Testamento. Es decir, el hablar específicamente de eso, porque puede uno tener una manifestación y no ser lleno del Espíritu. La obra del Aleluya. Espíritu es multifacética. El Espíritu nos llama al arrepentimiento. Eso no quiere decir que somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu nos puede dar, como dio en el Antiguo Testamento, habilidades artesanales. Eso no implica que esa persona fue llena del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, esos son sinónimos, pero no bajo el Antiguo Pacto todavía. Y aún en el Nuevo Testamento hay obras que realiza el Espíritu Santo que no implican la llenura de su Espíritu. ¿Okay? Gracias, hermano, por la pregunta. Hermano Jorge, Adelante. Dios lo bendiga. Mi nombre es Alexander. Quería hacerle una pregunta. La Biblia habla en el Antiguo Testamento mucho la expresión y el Espíritu del Señor vino sobre. Yo quería preguntar, aunque la Biblia no lo especifica, es la manifestación del Espíritu cuando se daba
no como en el Nuevo Testamento que especifica que se hablaron lenguas con la llenura. ¿Qué caracterizaba esa manifestación del Espíritu en los hombres del Antiguo Testamento? Lo que sea que es descrito en el contexto, ese es lo que caracteriza. En los ejemplos que leímos, por ejemplo, en el caso de Sansón, ¿qué caracteriza la presencia del Espíritu Santo en su caso? Sería la fuerza extraordinaria que él tiene cuando el Espíritu de Dios viene sobre él. En el caso de los artesanos, a quienes Dios les da de su espíritu para que puedan trabajar en oro, plata, etcétera, ellos no tenían esa fuerza sobrehumana, pero tenían un don de Dios para realizar una obra específica. Entonces, note cómo cada cosa, cada obra del Espíritu Santo es distinta, aunque es el mismo Espíritu que está realizando eso, pero no hay lo que nosotros llamamos o lo que Pablo nos llamaría en el Nuevo Testamento una señal del Espíritu Santo. El contexto va a determinar qué es la característica de que esta persona, de que el Espíritu ha venido sobre esta persona. Y eso es importante también. Note que no está dentro de la persona, está sobre la persona, dándole estas habilidades o este poder, etcétera, etcétera. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros, y hace esa distinción. Déjeme buscarlo rápidamente aquí. Juan 14:17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note aún la distinción que Cristo hace ahí. El Espíritu estaba presente en el ministerio de Jesús, ciertamente que sí, y en Cristo obviamente está dentro de, pero con los apóstoles, aunque ellos hacían milagros aún en ese tiempo, acuérdese cuando fueron enviados de dos en dos, vuelven diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, era el Espíritu con ellos. Y Cristo promete que este Espíritu iba a estar en ellos después. Entonces, esa distinción es importante. ¿Ok? Ok, hermano, le agradezco. O sea que se podría decir que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no llenaba al profeta, sino que solamente era una manifestación externa. Mayormente sí, mayormente sí. Es posible que hayan excepciones, porque Dios es soberano en todo lo que Él hace, ¿verdad? Nosotros tratamos de ponerle reglas y Él dice, no, yo soy demasiado grande para que me encasillen en esto. Entonces, pero en sentido general, por las mismas palabras de Jesús acá, el Espíritu mora con el hombre, pero va a estar en el hombre. Y no solo el Antiguo Testamento, diría que la mayoría del Nuevo Testamento también esto es así. Y hay excepciones, ¿ok? Hay excepciones, como Juan el Bautista, qué sé yo. Pero como regla general que aplica a la gente en general, va a ser así, ya. Ok, hermano, le agradezco mucho. De nada, hermano. Ok, entonces, cuando hablamos de la identidad ahora del Espíritu Santo, queremos saber, tal vez, no sé si usted está familiarizado con esto, nuestros amigos testigos de Jehová dicen, el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios. Porque reconocen que muchos de los usos de la frase Espíritu Santo tiene que ver con poder. Entonces dicen es la fuerza activa, la fuerza en acción. Ok, pero para ellos eso implica que es impersonal, como quien dice es la electricidad que puede hacer que un bombillo alumbre, pero no es algo personal. La escritura, creo, nos dice algo distinto. Entonces, no preguntamos qué es el Espíritu Santo, aunque tal vez la pregunta no está mal en ciertos contextos, pero preguntamos quién es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24,
pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces ahí, número uno, ¿verdad? Van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Ahora note esto, Dios es espíritu, ¿verdad? Y es necesario que los que le adoren. Entonces, note esto de adoren, viene la adoración primero es al Padre y luego la adoración termina siendo a Dios. Entonces, Dios es el Padre, obviamente, pero esta característica de que Dios es espíritu. Y para nosotros es importante la distinción de que no dice Dios tiene espíritu, sino Dios es espíritu. Entonces, esa es su naturaleza más fundamental y básica. Esa es la naturaleza del ser de Dios, es ser espíritu. Entonces, no es, aunque podemos decir Dios tiene espíritu, Jesús dice Dios es espíritu. Entonces, esa es la identidad de este espíritu, es Dios mismo, no simplemente la fuerza activa de Dios, sino el mismo ser de Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en acción. Dios en acción, Dios haciendo algo, Dios ungiendo, Dios dotando, Dios, qué sé yo, fortaleciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el versículo que también es muy conocido, 1 Pedro 1, 15 al 16. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, santo es una descripción de la naturaleza moral de Dios y Dios es espíritu y Dios es santo. Entonces, ¿quién o qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo en acción. Entonces, simplemente es una descripción, vamos a decirlo así, de Dios en su naturaleza espiritual y su naturaleza santa. Eso es el Espíritu Santo. Dios haciendo una obra específica, moviéndose, tocando, ungiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero si vamos un poquito más allá, en el Nuevo Testamento tenemos más revelación que en el Antiguo Testamento, obviamente. Y es así que en Hechos 10:36 hay esta descripción. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es obviamente esta relación entre Jesucristo, que es Señor, y no de algunos, sino de todos, ¿ok? Y la descripción que Pablo hace en 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. Y otra vez tenemos esta palabra mágica, es. No es que el Señor tiene espíritu, sino que el Señor es el Espíritu. Entonces, si Jesucristo es el Señor y el Señor es el Espíritu, nuestra conclusión es que Jesucristo es el Espíritu. Entonces, Jesucristo, podemos decir, el Espíritu Santo es Jesucristo en espíritu, o el Espíritu de Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Okay. Y donde está el Espíritu del Señor, por eso ahí está esa famosa frase que se usa en cada culto, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿verdad? Entonces, eso creo que está bastante claro de lo que la Escritura nos dice al respecto. Okay, entonces Dios es el Espíritu Santo, Jesucristo es el Señor y ese Señor es el Espíritu. Es decir, puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu que habitaba en Jesucristo. Okay.
Romanos capítulo 8, versos 9 al 10. Este versículo lo vamos a mencionar posiblemente más de una vez en este curso. Pablo escribiendo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahora note esto, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios. Ahora, esa frase viene desde el Antiguo Testamento, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sospecho que nadie va a decir, bueno, es que aquí hay dos espíritus, ¿verdad? Dudo que alguien va a decir eso. No, va a decir, bueno, mira, aquí hay un espíritu que es el Espíritu de Dios y hay otro segundo espíritu que es el Espíritu de Cristo. No, no. El Espíritu de Dios, en realidad, es el Espíritu de Cristo. O el Espíritu de Cristo, puede decir usted, es el mismo Espíritu de Dios. Son frases que aquí están utilizadas de manera sinónima. Y eso debería decirnos mucho con relación a la naturaleza de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu que es Dios era el mismo Espíritu que vino como Cristo o Mesías para nosotros. Y luego, perdón, también dice Cristo en vosotros. Es decir, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es Cristo que está en nosotros. No hay distinción en esto, ¿verdad? Y tal vez teológicamente, hablando de la doctrina de la unicidad, esto va a ser importante, pero tenemos que ir un poquito más allá ahora, nuestra neumatología, ¿verdad? Nuestra doctrina con relación al Espíritu nos fuerza a decir que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Y cuando tenemos a Cristo en nosotros, tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. O puede decirlo al revés, ¿ok? El que no tiene, ¿ok? El que no tiene, o en este caso, como dice acá, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así está hablando de salvación y vida eterna. ¿Ok? Entonces, este es el Espíritu Santo. Espero que eso esté claro acá. Obviamente vamos a ir desglosando esto en relación a la salvación. Va a haber preguntas de cuando recibo a Cristo en mi corazón, entonces, ¿qué estoy recibiendo? Para comenzar, esa frase no es bíblica, entonces nosotros no la utilizamos. Porque digo nosotros, estoy hablando Instituto Bíblico Fuente de Verdad. No la utilizamos, aunque es muy utilizada por los llamados evangélicos. ¿No? El recibir a Cristo en el corazón o el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Para nosotros la salvación viene por las palabras mismas de Jesús, nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué conlleva el nuevo nacimiento? Eso es lo que vamos a cubrir como parte de este curso también. ¿Ok? Preguntas, hermanos, hasta aquí. Paz de Cristo, Adelante. Pastor George, una Amén. preguntita. ¿Es necesario hablar en lenguas? ¿Es la confirmación de que el Espíritu de Dios está morando en uno? ¿O se puede tener el Espíritu con uno y aún no hablar en lenguas? La respuesta simple, hermana, es se puede tener la influencia del Espíritu. El Espíritu puede obrar en uno, aun cuando uno no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, bíblicamente siempre viene con la señal de hablar en otras lenguas. Entonces, Dios obra, y ya que el Espíritu Santo es Dios mismo, puedo decirlo de esa manera, Dios obra
en la gente. Dios llama a los inconversos. Dios toca el corazón de un tío para que venga a la iglesia, ¿no? Y eso es lo que oramos con frecuencia en las oraciones que tenemos, ¿verdad? Cuando dice, por favor, que estoy invitando a, qué sé yo, a un familiar para que venga al día del amigo. Y cuando llegan, ¿quién lo trajo? Pues la influencia del Espíritu Santo que lo está atrayendo hacia las cosas de Dios. Pero el hecho de que está en la iglesia no implica, bueno, ya recibió el Espíritu Santo, ya debe ser lleno, ya no necesita nada más. No, es Dios que está obrando en esa vida. Y el propósito de Dios con cada obra que realiza en un inconverso es traerlo a sus pies, traerlo a una completa reconciliación, una recreación, hacerlo nueva criatura, que nazca de nuevo, que reciba el poder de la unción del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Luego va a desarrollar el fruto del Espíritu. Todo eso lo realiza uno y el mismo Espíritu. Pero tenemos que tener cuidado de pensar que cualquier obra que Dios hace en la vida de uno ya quiere decir que ese alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Vuelvo a la distinción que Jesús hace El pastor. vuelvo a la distinción que Jesús hace de que el Espíritu puede estar con uno, pero no necesariamente en uno. Y los apóstoles que vivían con Jesús día y noche, que habían realizado aún milagros, que oraban por los enfermos, etcétera, etcétera, tenían en alguna manera, vamos a decir así, el Espíritu Santo obrando con ellos. Pero Cristo mismo les dice que tenían que esperar en Jerusalén hasta que pudieran recibir la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Y eso sucede el día de Pentecostés, junto con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Okay? Y vamos a tratar esto en detalle y vamos a ir versículo por versículo. Pero gracias, hermana, por la pregunta. Gracias a usted por responderme, hermano George. Amén. Bueno, yo también tengo una pregunta. Hermano Jorge, yo creo. Bueno. Sí, adelante, hermano Mercado. Hermano Jorge, una pregunta. Como a muchos pues nos han enseñado que sin la señal de hablar en otras lenguas hay salvación, pero yo tengo como esa duda. ¿Es indispensable la señal de hablar en otras lenguas para la salvación? Ya, una vez más lo vamos a tocar porque a veces se pide a la Biblia que utilice nuestro lenguaje para expresar ese tipo de cosas, en vez de nosotros simplemente dejar que la Biblia se exprese. Una manera en que se hace esa pregunta, por ejemplo, es ¿dónde dice la Biblia que el que no habla en lengua se va al infierno? Pues en ningún lugar. Pero tampoco dice la Biblia que el que no crea que Jesús es el único y verdadero Dios se va a ir al infierno. No lo dice de esa manera, pero hay amplia evidencia bíblica de que necesitamos reconocer quién es Jesús, porque su deidad absoluta, etcétera, etcétera, para alcanzar la salvación. La Biblia en ningún lugar dice Jesús es Jehová o Jesús es Yahweh, pero sabemos que en su identidad ese es precisamente quien Jesús es. Entonces, no es solamente tratar de requerir que la Biblia use este vocabulario que yo estoy usando para que sea una verdad teológica, doctrina sana. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa formulación. Y una vez más, lo que vamos a hacer en este curso es dejar que la Biblia se exprese. Y estoy convencido, ¿no? Estoy convencido de que toda persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, ha de hablar en otras lenguas según el Espíritu le da para que hable, y que esto es necesario para la salvación porque es un componente del nuevo nacimiento, es el nacer del Espíritu. ¿Okay? Pero una vez más lo vamos a tocar. Hermano Jorge. Adelante, hermano. Hermano Jorge, Juan Pablo Correa. Amén, paz de Cristo para todos. Precisamente estaba pensando en ese texto donde nos estaba explicando inicialmente que cuando se refiere a espíritu digamos que con la E mayúscula inicial, que se refiere al Espíritu de Dios, muchas iglesias, incluso iglesias del nombre,
tienen esta, digamos que esta teología o creencia donde se habla lo que precisamente dice la hermana, que si no se habla en lenguas y si no se recibe el don del Espíritu Santo hablando en lenguas, no se es salvo. Apoyados en el texto donde dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En ese orden de ideas, pues obviamente hay conceptos de iglesias, pero qué bueno que en este curso pudiéramos profundizar un poquito más en entender qué es realmente el nuevo nacimiento, porque si no entendemos qué es el nuevo nacimiento, no vamos a entender qué es tener el don, o no tanto el don, porque el don es otra cosa diferente a tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es lo que logro entender, porque pues, se nos ha enseñado muchos años que no hablen lenguas no es salvo, pero es bueno entender qué es el nuevo nacimiento para entender qué es el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias, hermano. Sí, vamos a estar tocando eso. Como les decía, yo estoy convencido de que el nuevo nacimiento equivale al nacer del Espíritu y que ese nacer del Espíritu viene acompañado con las lenguas. Precisamente por la manera en que Pedro aplica a Joel 2:28 en su predicación en Hechos capítulo 2. Pero vamos a tocarlo en detalle y vamos a permitir que la Biblia sea la que nos guíe paso a paso. Hay dos peligros aquí, creo yo. Un peligro es que creo que es bastante común cuando usted mira lo que llamamos otras iglesias, ya sean llamadas evangélicas o cristianas, donde tratan de amoldar su teología y buscan en la Biblia soporte o apoyo para esa teología, donde no hay lugar para la obra milagrosa del Espíritu hoy en día. Es decir, los que son llamados, por ejemplo, cesacionistas, que dicen que no, la era de los milagros ya se acabó, que los milagros no son para hoy, y tienen argumentos y van a utilizar versículos para esto. Pero si uno analiza lo que está pasando, simplemente están tratando de excusar su falta de milagros en sus congregaciones, su falta de la obra del Espíritu Santo, hablando en sanidades, en prodigios, en profecía, en lenguas e interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un peligro grande de tratar de decir, bueno, el hermano X o Z que ha sido fiel toda su vida, ha predicado la palabra de Dios sin falta, nunca ha hecho nada inmoral y él no hablaba en lenguas. Entonces, no es posible que las lenguas sean necesarias para la salvación, porque entonces este hermanito totalmente santo, totalmente consagrado, no va a ser salvo. Eso no sería justo. Entonces, note cómo el raciocinio humano está ahora utilizando a este hermano, que tal vez era perfecto, no lo sabemos, pero él se convierte en mi lente hermenéutico y a través de él voy a ir a ver las escrituras en vez de voltear la cosa y permitir que la escritura sea el paradigma o la plantilla a través de la cual vemos nosotros la experiencia de la gente, o por lo menos la experiencia que está disponible para la gente por promesa de Dios. En este caso, la promesa, que va a ser una palabra clave dentro de la escritura al hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y específicamente en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, Hermano, no buscar al hermano que lo ponen como perfecto, no conozco el corazón de nadie y de hecho la Biblia me dice, nadie conoce el corazón del hombre, solo Dios. Entonces, lo único que puedo hacer es ir a la escritura y basarme en la escritura, sea que yo he tenido la experiencia o esta persona no la ha tenido. Eso es irrelevante cuando hablamos de qué es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Ok? Y una vez más, hermano, entrar en detalle. Hola, Adelante. Jorge. Quien quiera participar, por favor, alza su manito y le vamos dando la palabra. Sigue nuestro hermano Alejandro Palacio y seguidamente el hermano Juan David Vanegas. Hermano Anderson, pastor,
yo quisiera saber cuál es la diferencia o por qué en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es infundido, digamos, a los hombres, como el caso de Sansón, que le dio alguna característica ese Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento ya el significado nos ha explicado. El pastor hace referencia a que el Espíritu es Dios, el Espíritu es Jesucristo. ¿Cuál es esa diferencia? Gracias. Hermano, no estoy muy claro en la pregunta. Decía, ¿por qué en el Antiguo Testamento es infundido el Espíritu y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es Dios mismo o es Jesucristo mismo? Hay dos significados, hermano. No, es lo mismo. Como decíamos, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de Dios en acción, ese es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sansón, era Dios el que estaba obrando en Sansón para darle esa fuerza. Pero ya que Dios en acción, decimos, es el Espíritu de Dios. Perfecto. Pero no es como que en el Antiguo Testamento es algo impersonal, al estilo testigo de Jehová, como decíamos, no es una fuerza activa y de repente en el Nuevo Testamento se convierte en algo personal. Siempre ha sido algo personal. Siempre es Dios actuando, Dios moviéndose, Dios ungiendo, Dios, qué sé yo, dándose de sí mismo, vamos a decir así. ¿Ok? Joel 2:28, derramaré de mi espíritu, implica Dios diciendo, me voy a derramar a mí mismo sobre toda carne. Entonces siempre es algo personal. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias por la pregunta. Bendiciones, pastor. Qué gusto saludarlo en esta noche. Mire, más que todo quiero hacer una intervención a los que están en este momento recibiendo esta enseñanza tan edificante. Quiero que entendamos algo y que en pronto el hermano tenga presente esto, y es que el tema del Espíritu Santo como tal dentro de las doctrinas fundamentales es uno de los temas en la Biblia más complicados a veces de explicar. Si se explica la doctrina del nombre es fácil, si se explica la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús hay versículos en Hechos de los Apóstoles por montones y no tiene tantas vueltas. Entonces yo quisiera decirle a los hermanos que estamos hoy conectados que por favor nos llenemos de mucha paciencia con este tema y que vamos haciendo las preguntas a medida que vamos avanzando dentro del mismo tema, porque el hermano hasta el momento nos ha explicado qué es el Espíritu Santo, su terminología y su esencia como tal. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo. Otra cosa ya es hablar del bautismo del Espíritu Santo y los dones que se vienen dentro de ese tema. Y otra cosa es hablar del nacer del Espíritu Santo. Son tres temas distintos, aunque hablan del Espíritu Santo. Entonces pienso que estamos haciendo preguntas adelantadas de cosas que todavía ni siquiera el hermano ha mencionado. Y si empezamos a dispararle con preguntas y preguntas de temas que no se han tocado, va a ser muy difícil avanzar. Entonces creo que es bueno que nos limitemos a hacer preguntas hasta el momento de lo que el hermano nos ha enseñado para así ir entendiendo, ir caminando a ese paso y a ese ritmo. Amén. Gracias, hermano. Y aún así, va a resultar que después vamos a estar en las mismas. Pero está bien, entiendo, es la primera sesión y me encanta que estén preguntando. Le digo eso porque normalmente en la primera sesión del Instituto Bíblico nadie hace preguntas, ¿no? Y después en la tercera sesión no hay quien calla a la gente. Entonces ustedes están más avanzados, hermano, y me encanta. Y gracias, hermano, por eso. Déjeme mencionar la tarea y si hay algo más después de esto, lo hacemos. Tal vez una pregunta más. Juan 3:5 va a ser nuestro versículo de memoria de esta semana. Entonces, esto es simplemente para ir teniendo balas en nuestro arsenal, ¿ok? Ir tratando de volver a nuestro tiempo cuando podíamos memorizar fácilmente. Pero es un versículo corto. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y ese va a ser nuestro versículo de memorización. Al mismo tiempo, quiero compartir acá es P y R, pregunta y respuesta. Entonces, envíen sus preguntas a ese correo electrónico. Y hágame el favor, titule su mensaje Pregunta Espíritu Santo. ¿Ok? Para poder ponerla en el grupo exacto y saber de qué se trata. Entonces va a tener su título y adentro recién va a ser la pregunta. A veces uno recibe la pregunta en donde debería ir el título y a veces es difícil leer, pero ahí tiene. Entonces asegúrese, como decía nuestro hermano ahí, de que sus preguntas tienen que ver con lo que ya hemos tratado, pero tenemos 7 sesiones más, así que esto va a estar sabroso, así que no se preocupe, ¿ok? Creo que eso es todo por ahora. Veo hermano Restrepo que tiene la mano levantada. Por favor, adelante, hermano. Hermano, gracias. Dios lo bendiga. Hermano, hago una consulta con relación al tema del Espíritu Santo que estamos tratando. San Mateo 28:19 dice, y di a ser discípulos bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo entendido que ese texto fue modificado por la religión tradicional en los primeros siglos después de Cristo. Que pregunta, ¿qué textos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, deben tenerse en cuenta que estén tergiversados en versiones como la Reina Valera, que tengo entendido que carece de muchos manuscritos a la hora, en el momento en que hicieron la traducción? Entonces, a veces uno ve hermanos defendiendo puntos de vista partiendo desde una versión que está equivocada. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, hermano, es que Mateo 28:19, él dijo que en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es que Pedro entendió que el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era Jesús. Y no es eso, sino que la religión tradujo a su acomodo el original. Entonces, ¿qué recomendaciones usted, que conoce bien el tema, nos puede dar con relación a eso? Ok. Déjenme salir de acá. Les voy a poner en el chat, hermanos, un video que se puede hacer un clic y después cuando tenga tiempo lo mira. No lo mire ahorita mismo hasta que terminemos en un par de minutos, ¿ok? Hermano, ¿cómo se dice esto? No quiero pecar en el sentido de hablar de mí mismo en este caso. Mi segunda maestría es en lenguas bíblicas. Esto implica, tengo el entrenamiento para traducir la Biblia. Eso no hace la traducción bíblica algo fácil, pero he estudiado criticismo textual, que tiene que ver con los manuscritos originales que poseemos hoy, es decir, en los idiomas originales que poseemos hoy. Y he visto hermanos basándose en Biblias como la llamada Kadosh, que dicen que Mateo 28:19 debería decir en mi nombre, en vez de decir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice bautizándolos en mi nombre. No estoy convencido de eso. Y la razón simple es porque los textos griegos que poseemos y la Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, el Nuevo Testamento en griego, tenemos varios manuscritos de diferentes etapas de la historia en los últimos 21 siglos. Todos ellos contienen Mateo 28:19, así como está en la Reina Valera 1960. De hecho, ya que estamos aquí y ya que el hermano molestó el avispero, ok, ok, aquí tengo la Biblia griega. Vamos a ir aquí a Mateo 28:19. Y aquí también. Ok. Déjeme quitar esto para que podamos hacer algo un poquito más legible. Ok, bautizándolos en el nombre, decimos siempre es un singular, ¿verdad? Padre, vamos a poner así, Hijo y Espíritu Santo. Este es el texto griego
y la mayoría, como decía, todos los manuscritos que poseemos dicen exactamente lo mismo. Y aquí tiene usted Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, el texto griego dice exactamente lo mismo que dice nuestra Reina Valera 60. Y habiendo trabajado con el idioma original y comparado con la traducción que hizo Casiodoro de Reina, honestamente, hermanos, para el tiempo cuando se realizó esto, estamos hablando 1569, Casiodoro de Reina hizo un trabajo increíble. No sé cómo lo hizo, yo no hubiera podido hacerlo, les soy honesto. Porque hoy en día tenemos computadoras, tenemos acceso a muchos manuscritos más que los que él tenía. En el tiempo cuando él hace esa traducción, no había ni siquiera léxicos como los que tenemos hoy, o sea, diccionarios de un idioma a otro, griego, español. Entonces, para lo que él tenía, la Reina Valera es una muy buena traducción. El problema surge, creo yo, cuando la gente dice, pero tal versión dice tal cosa. Y en este caso, por ejemplo, mencioné la Kadosh. La versión Kadosh no es una versión, no es una traducción directa de ningún manuscrito, es una falsificación, lastimosamente. Y muchos de nuestros hermanos la utilizan pensando, pues debe ser más original porque dice que está basada en manuscritos hebreos originales, pero el problema es que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en griego. Entonces tenemos ahí ecos de lo que llamamos el falso movimiento mesiánico, es decir, gente mexicana, colombiana, boliviana que están diciendo, no, nuestras raíces judías, tenemos que volver al hebreo y son gentiles, ¿ok? Si fueran mexicanos diríamos, tiene el nopal en la frente, tiene el cactus en la frente. Entonces, o tal vez no sé cómo dicen en Colombia, no sé si dicen tiene la arepa en el cuello o algo así, ¿ok? Pero esa es la realidad. Son gente que no saben nada del judaísmo, no conocen el idioma hebreo y tuvimos todo un curso al respecto donde demostramos que aún los que publican esas llamadas Biblias, y las tengo en mi librero, no saben el hebreo, porque aún para tratar de construir una simple oración utilizan malísima gramática, ¿no? Peor gramática que la que usábamos nosotros cuando estábamos en la escuela, disques, aprendiendo el inglés, ¿verdad? Entonces, ya, no confío mucho en eso. El video que les puse en el chat va a explicar mis razones con un poquito más de detalle, por qué no acepto esa teoría. Y honestamente, y esto es mi testimonio personal, Mateo 28:19 comparado con Hechos 2:38 fue lo que me convenció de la unicidad de Dios. Definitivamente que sí. Entonces, cuando usted mira Hechos 2:38 y mira Mateo 28:19 y habla de en el nombre y en Hechos 2:38 habla de en el nombre, pero en Mateo dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero para ellos dice Jesucristo. Ahí se acabó toda duda para mí. Porque yo decía, si Jesús dijo en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles obedecieron bautizando en el nombre singular de Jesucristo, wow, eso quiere decir que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más claro, agua. Entonces, esa fue la razón que yo dije, no, tengo que bautizarme correctamente, ¿no? Y aproveché el siguiente bautismo, 4 de julio de 1987. No le voy a decir qué edad tenía, ni la pregunte, no sea chismoso, ¿ok? Pero entré a las aguas del bautismo para ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, es útil. Y podemos conversar más al respecto, hermano, y verdaderamente que aprecio su pregunta, porque esto está en los medios sociales, en todo lado, Facebook especialmente. El problema de aprender teología de Facebook es, necesitamos volver a la escritura, ¿verdad? Necesitamos volver a la escritura. Nunca cometamos el error de comparar, ni aún, vamos a decirlo de esta manera, la Reina Valera 60 con la nueva versión internacional y que la nueva versión internacional le falta tal versículo, qué sé yo.
porque las versiones son simplemente traducciones. Tenemos que ir al original. Y gracias a Dios, hoy en día, por lo menos los estudiantes del Instituto Bíblico tienen acceso a ese original en el software bíblico Logos. Viene con griego, viene con hebreo, viene con léxicos en español. Entonces tiene hebreo al español o griego al español. Entonces ya podemos hacer ese tipo de investigación que antes nos la creíamos cualquier cosa, ¿verdad? Dice que en el original y nosotros, oh, debe ser, no sabemos. Hoy día sí sabemos y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día y especialmente nuestros hermanos apologistas de la unicidad, es decir, los que defienden la unicidad en los medios sociales, que a veces, seamos honestos, dicen barbaridades que no son verdad, pero más por tradición y a veces más por celo que por verdadero conocimiento. Y el problema de eso es que hoy en día cualquiera puede entrar a, qué sé yo, Blue Letter Bible o Bible Gateway o cualquier otro lugar donde tienen Biblias y tienen acceso a los originales y pueden refutar las cosas que estamos diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, como le dije, hermano, usted le pateó al avispero, entonces por eso tardamos 10 minutos extra esta noche. Hermanos, hasta aquí la clase. Espero que haya sido de bendición. Ya vieron que nos vamos a divertir. Tenemos diferentes puntos de vista. No todos venimos de la misma iglesia, no hemos crecido todos bajo el mismo pastor y cada pastor tiene su punto de vista. Le voy a decir esto, sí. Trato de ser honesto en mis convicciones teológicas, porque entiendo que tengo pequeñitos, hijos míos, que están siguiendo mis pasos. Entonces, eso me ha llevado a dejar mi ego a un lado. El hecho de, no, es que yo siempre he dicho esto, entonces tengo que probarlo. Lo he tenido que dejar a un lado porque para mí es más importante la verdad que mi ego. Porque si me equivoco por causa de mi ego, mis hijos van a seguir a alguien falso o un camino equivocado. Y prefiero seguir la verdad y decir, hermano, siempre he predicado esto y resulta que estaba equivocado, pero este es el camino correcto, porque quiero la salvación de mi familia y quiero también yo ser salvo. Entonces, esa es mi motivación para tratar de buscar aún hoy la verdad en todo lo que estamos estudiando. ¿Ok? Amén.